Buenas tardes, Sandra, Jesús y José Luis. ¿Todo bien? Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Me alegra estar una vez más con vosotros para tratar temas muy importantes de cómo va el mundo, de qué se puede hacer para mejorarlo, qué situación nos encontramos, especialmente los de este continente o los de esta península. Hoy vamos a tratar un asunto relacionado, como no, con el señor Trump, el señor Donald Trump, que nos tiene acostumbrados a sorprendernos. El señor Trump ha dicho que el 1 de abril va a aplicar unos aranceles de los cuales nos vamos a acordar durante mucho tiempo. Y esos aranceles, que son al final impuestos sobre los productos que les mandamos a otros países, en especial a Estados Unidos, pues van a estar esos productos gravados con una determinada cantidad. El mundo está asustado porque, entre otras cosas, hasta ahora mantenía unos ciertos acuerdos, que no imposiciones, o por lo menos eso parecía a nivel global y a nivel de reuniones, y esos acuerdos que nos quiere imponer son por las buenas o por las malas, en cualquier caso. Y nos tiene a todos pendientes, así que tiene a miles de millones de personas pendientes de si van a mantener el trabajo para el día siguiente o no, y ese es un tema muy grave. Y bueno, de eso vamos a tratar en principio, que es un tema grave, además de otra serie de cuestiones, como por ejemplo, pues, tratar de conquistar países también por las buenas o por las malas, porque acaba de decirnos que Groenlandia va a ser de Estados Unidos por las buenas o por las malas. O por la fuerza militar, de hecho. O por la fuerza militar, sí. Por las malas o por la fuerza militar, yo creo que anda por igual. Hay malos de distinto grado. Efectivamente. Y luego, además, pues continúa la guerra de Ucrania y el señor Trump, que nos tiene acostumbrados, como decíamos ahora, a estos sobresaltos, pues ha dicho que le quiere cobrar a Ucrania lo que ha invertido allí multiplicado por 2 o por 3, ya veremos a ver, según se porten. Y que el señor Putin, que tampoco resulta demasiado pertinente que diga ciertas cosas que está diciendo, porque tampoco le gustan mucho. Total, que nos tienen ascuas. Y de eso querríamos hablar ahora en un rato, si os parece. No sé quién quiere empezar. Yo, pero voy a empezar por otro tema, de ese, pero de otro tema. Yo creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de la gravedad, de la profundidad y del miedo que algunos tenemos a lo que puede venir, a lo que puede llegar. Y que se trata tangencialmente en los medios de comunicación, en algunos más bestial en las redes sociales, un poco más bestial y más profundo, pero esto es un mundo que no conocemos y que no sabemos dónde va, donde los derechos y libertades que dábamos por conquistados en muchos países no están asegurados hoy, y además están volando de una forma que no podíamos imaginarnos cómo un Estado de Derecho podía volar de esta forma tan rápida. Estamos viendo atentados a las libertades más elementales, desde la de viajar a la de poner demandas, a que haya sentencias de jueces, a que a la prensa y a la televisión se les exija pagar cuotas a cambio de no fastidiarles, a que los despachos de abogados que defienden derechos civiles tengan que pagar cuotas para defender al señor Trump y a sus secuaces, y digo secuaces, y si no, les iban a imposibilitar el trabajo. Y lo que llama también la atención, con todo respeto, es que fácilmente han cedido algunas de estas instituciones, de despachos poderosos de abogados, de televisiones poderosas, de medios de comunicación poderosos. Queda una esperanza, y la esperanza la seguimos teniendo, es la protesta de los ciudadanos. La protesta que la hay, pero que tiene que ser no solamente en Estados Unidos, la tenemos que asumir en todas partes. Es una protesta por las libertades más elementales que nos costó sangre, sudor y lágrimas conquistar y tener y poder disfrutar de ellas. Hemos asistido a que, no solamente en Estados Unidos, que en Francia y en otros países han mandado cartas a los americanos para obligar a empresas que tienen negocios con Estados Unidos a qué política tienen que llevar con los transexuales, con los homosexuales, con la política de igualdad de oportunidades. Es algo que no lo podíamos imaginar. Está destrozando todos los organismos internacionales de mediación que había. Esto que tratabas, el tema, que luego hablamos de ello, perdóname que me he metido en ello, es un tema que se negociaba, se pactaba,
no se amenazaba. Porque la política que estamos ejerciendo es la amenaza y la extorsión. Es pura mafia. Es peor que Al Capone. No, yo, la verdad, por seguirnos un poco el orden, a ver, vosotros que tenéis más edad y habéis vivido tiempos muy convulsos, sobre todo aquí en España, al salir de una dictadura a una transición, y habéis visto tiempos más difíciles también, pues si a vosotros os resulta esto, como decía Jesús, que estáis asustados y que estáis perplejos, pues a la gente de mi generación, que hemos nacido en el marco de Europa, siendo ya europeos y en un estado del bienestar que creíamos que siempre se iba a mantener así, pues estamos asistiendo a un cambio de rumbo, a un cambio histórico como yo creo que la gente de mi generación no hemos asistido jamás, porque está cambiando el orden mundial, el orden geopolítico, el orden estratégico, el orden económico, el orden de valores, de principios. Estamos asistiendo a todo un cambio de vida tal y como nosotros la hemos conocido, y no ya las generaciones que vienen por detrás de nosotros. Lo que sí que a mí hay una cosa, como a todo el mundo, aparte de la preocupación que tenemos por este señor que se está haciendo el dueño del mundo y que tiene en sus manos armas poderosísimas de toda índole, desde militares hasta económicas, quizá a lo mejor, que hay que hacerlo, estamos todo el rato centrando la atención en tran. Parece esto un tirititran. Por ponerle un poquito de aje, si es que se puede poner, pero creo que sin perder de vista a Trump, y debemos estar con un ojo viendo todo el rato a Trump, pero por otro pensando qué queremos hacer nosotros, como cuando digo nosotros digo en el marco de la Unión Europea, al margen de Trump, y como personas mayores y como adultos que somos, sin contar ya con el paraguas, como parece ser, en principio a corto plazo, mientras este señor vaya a estar a priori los 4 años que va a estar en la Casa Blanca, como Unión Europea, con nosotros como Unión, con todos los países, contando con los países del Este, con aquellos que todavía tienen alguna duda de dónde quieren estar, si en la Unión Europea o un poquito más cerca del Este de Europa, como puede ser Hungría o como puede ser Eslovaquia. Y bueno, pues tendremos que decidir, sin perder de vista a Trump, tendremos que decidir por nosotros mismos qué queremos ser cuando seamos mayores, efectivamente. Así que yo en una primera reflexión lo dejaría ahí. Mira, yo voy a discrepar un poquito con vosotros, que siempre alguien tiene que discrepar, bueno. que si no, no pensemos todo lo mismo. Yo creo que es una evidencia que este no es el mayor cambio que hemos producido en los últimos 2 siglos. Es decir, lo que está pasando ahora ya ha pasado. Ya ha pasado en las primeras 2 décadas, 3 décadas del siglo XX, esto ya sucedió. Sucedió de la misma manera, vía democrática, vía elecciones, después de una gran depresión económica. Es decir, hemos ido siguiendo todos los pasos, uno tras otro, y hemos ido cayendo en los mismos errores. Y además, en esos mismos errores entra una consecuencia de uno de los mayores problemas que estabais apuntando, que es uno de los actuales. Es decir, hemos cedido, los europeos, por nuestra propia inconsciencia derivada de la Segunda Guerra Mundial, nuestra fortaleza militar en ese socio que pensábamos que era fiable hasta que ha demostrado dejar de ser fiable. Entonces, con lo cual, de aquellos mismos errores lo estamos volviendo a cometer de la misma manera. No hay menos restricción de las libertades ahora en Estados Unidos que las que había en la década de los años 30. No se han roto los cristales todavía de las tiendas, pero se está deportando a gente sin ningún requisito jurídico. Con lo cual, al acabar con el habeas corpus, las libertades ya no existen. Con lo cual, yo creo que no está pasando nada que no haya pasado. Y volvemos a caer en lo mismo. Pero yo pondría un matiz, acabo con un matiz, solo un matiz. Y ha empezado hoy diciendo una cosa que creo que es al final el debate. Es decir, aquí no hay un problema, yo creo, militar ni de guerras, incluso ni de invasiones. Dice, aquí hay un problema económico. Y ha dado hoy un dato que a mí me parece muy importante, y es el del empleo. Es decir, aquí lo que se está luchando y la mayor preocupación no es que vayan a invadir mañana ni España, ni Italia, ni Francia. El mayor problema que hay ahora mismo es una guerra económica. Porque ha habido un movimiento económico que a ciertos intereses, bueno, pues el territorio ha cambiado. Y entonces esa es la pelea que se está dando. Son mucho más importantes la guerra de los aranceles que la guerra de los misiles. La guerra de los aranceles todavía no la han vivido ni sabemos dónde va, José Luis, con todo respeto, porque todavía ni se han fijado todavía. Y lo que hemos visto de entrada ha sido, por ejemplo, con México y con Canadá, empezó de una forma
pactó una aplicación posterior y no sabemos por qué esto afecta a Estados Unidos. Muchos economistas, y muy prestigiosos, están diciendo que están equivocando a Estados Unidos con los aranceles profundamente, que la mayor crisis se puede producir en Estados Unidos. Con lo cual, no es tan sencillo como eso. Yo creo que más grave lo otro. No es lo mismo, desde mi punto de vista, el año 30 que ahora en las libertades. Creo que lo que empieza a suceder. Aquí todavía, que en el año 30, en Alemania y en países de Europa, Italia, etcétera, etcétera, hubo unas dictaduras que además claras, y bueno, también Stalin hizo sus purgas tan grandes como las otras. No estamos todavía en ese, afortunadamente no estamos en eso, pero los que hemos conocido la libertad formal, pero real, de las libertades, de ejercerlas diariamente, desde la libertad de opinión, la libertad de creencias políticas, personales, de qué queremos ser, esa es la que está en este momento en peligro. Y no habíamos vivido lo otro, porque yo sí viví la dictadura, pero no era esto, no era esto. Esto rompe todo el esquema mundial de relación. Afortunadamente hay relación, hay jueces en Estados Unidos que Trump quiere hacerles un impeachment, ya ha dicho el presidente del Tribunal Supremo, y es de los suyos, que ni se le ocurra, que eso no está en la ley, que están parando esas leyes y esa actitud desde los inmigrantes hasta los derechos civiles, están actuando. Segundo, están manifestándose en las ciudades americanas todavía, en todas las ciudades americanas, norteamericanas, que están en contra de esto. Esto para mí es una esperanza. Y lo que Europa no ve es una manifestación contra esto. Eso es lo que me preocupa. Que Europa todavía creemos que somos independientes de esto que está pasando. Y no. Europa, aparte del paraguas de defensa, y yo sí que soy partidario de una política de defensa europea, que tiene que basarse en más Unión Europea, en que esa política de defensa no la hagan los países, le haga una mayor unión política y administrativa de la Unión Europea. Sí soy partidario de una política de defensa y aumentar. Y que no hay guerras, si puede haberlas, ¿cómo que no? Ha habido una amenaza militar a un país de la Unión Europea. Se ha hecho ayer por el presidente de Estados Unidos. Y ha dicho que no es una broma, se la ha hecho a Panamá, se la ha hecho a Canadá. Y Rusia, por otra parte, está haciendo otras amenazas. Y Rusia no es la primera vez que invade un país. No hablo de Ucrania, si traigo la lista aquí de los 20 países que en los últimos 40 años ha invadido Rusia. No ha sido uno, 40. Incluso de los suyos, Hungría, Checoslovaquia. Argentina se ha olvidado de la invasión de Checoslovaquia y Hungría por parte de la Unión Soviética, entre Rusia y Unión Soviética en aquel momento. Pero Chechenia, ya después de la aparición de la Unión Soviética, ha sido invadida 2 veces. Y sigo. Georgia, Osetia del Norte, Osetia del Sur, y puedo seguir con Transnistria, podemos seguir. Si hay una amenaza real. Y cuando hay una amenaza real, porque hay otro que se arma, la Unión Europea tiene que tener una política de defensa y unos medios de defensa, que no tienen que ir y tienen que medirse, y tienen sobre todo que coordinarse, porque a lo mejor el gasto ya hacemos superior incluso a lo que necesitamos. Y lo que se trata es de coordinación y de unión, porque a lo mejor el gasto ya está hecho. En defensa estamos gastando incluso más de lo que se necesita, pero descoordinado. Como el libro que dice y que utilizó Borrell en su momento, tenemos en Europa ejércitos Versailles. Muy bonitos para enseñar, pero ineficientes. A lo mejor el problema es de unir fuerzas, una dirección unida, que ahí está la discusión, perdón que estoy alargándome demasiado, está la discusión. La OTAN está muerta, a lo mejor pero sí tiene experiencia, y tiene mando, y tiene coordinación. A lo mejor hay que utilizar ese resto, pero Europa, sí que Estados Unidos. Y a todo esto hay una pregunta que no nos hacemos últimamente. ¿Qué piensa China? ¿Por dónde va China? ¿Por dónde va India? Hablamos de Rusia, por supuesto, pero no estamos hablando nada ni de China ni de India, que también están mirando. Yo creo que están encantados de lo que están viendo. ¿Y África? ¿Y África? Sí, ¿Y el norte de África? Eso es para tenerlo como humanidad. Ahora, sí, no. Y el norte de África, porque estamos hablando del flanco este y del flanco oriental. ¿Y qué pasa con el flanco sur de la Unión Europea? ¿Qué pasa con el norte de África? ¿Qué pasa con Marruecos? ¿No hay ninguna amenaza por ahí? Digo, pregunto, que no lo sé. Al día de hoy, no, porque eso lo controla Estados Unidos hoy. El norte de África hoy lo controla menos un país, lo controla Estados Unidos. Menos Libia,
Egipto está hecho Claro. una pena después de todo lo que ha habido. Argelia está hecha una pena y lo otro... Claro, pero Marruecos lo controla A mí me Estados preocuparía Unidos. más Turquía, lo que está pasando en Turquía Eso me más. preocupa también. Eso me preocupa más, porque Turquía es un país con un gran ejército, con una gran potencia económica y, por ejemplo, lo que ha sucedido, que es un intento de golpe de Estado, uno más del señor Erdogan, ni hablamos de ello siquiera, porque nos tiene, es que hay preferencias a veces. Yo creo que ahora mi prioridad personal es luchar porque no caiga, se destruya las libertades democráticas fundamentales y elementales que nos costó mucho sangre, sudor y lágrimas conseguir, y que si las perdemos nos costará otra vez mucha sangre, sudor y lágrimas volver a conquistarlas. No sé, yo veo, bajo mi punto de vista, yo veo una situación un tanto extraña, me voy a explicar. Esto no es nuevo, Europa ha sido tierra de conquistadores, no lo podemos olvidar. En los últimos 500 años España invadió América, y desde el norte de América hasta el sur, pues ahí estuvo España con Portugal. Después llegó el tema de China, que invadió Asia, buena parte de Oriente Medio, y Francia le siguió después con colonias en África junto con Alemania y también Inglaterra, o Reino Unido en África y también Francia siguiendo en Estados Unidos. Quiere decir que Europa ha sido el continente más belicoso de los que ha existido. Ha existido guerras de toda la vida, pero que invadieran otros países como ha invadido Europa no ha habido en los últimos 500 años. Y hemos dejado nuestra impronta para bien o para mal. Pero dicho esto, lo que llama la atención es que esta situación es una situación de incertidumbre bajo mi punto de vista. Es decir, en la época de Napoleón, ahora que lo pensamos, pues da para mucho y parecido. Estados Unidos es tierra de libertad, han sido los primeros que tuvieron un gobierno democrático, entre comillas, votaron todos para elegir su presidente. En Europa, mientras había reyes y emperadores, sin ir más lejos, y en otros sitios había zares y había reyezuelos en África y había en Asia pues otra cuestión de emperadores, por poner ejemplo. Pero bueno, lo que ocurre es que en la época de Napoleón, si queréis, pues Napoleón llega al gobierno después de que ha habido todo un directorio y un grupo de gente que se ha levantado contra los reyes que había y contra los personajes aristócratas y que dominaban la situación, y entonces bajo el lema de libertad y de fraternidad y de igualdad, pues entonces llega Napoleón finalmente al gobierno cuando lo que se intenta es mostrar ese signo de libertad. Francia pelea contra todos, gana prácticamente a todos, toma prácticamente Europa, y una de las cosas que llama la atención es que incluso invade Rusia. A mí me llama la atención que invade Rusia con 800.000 hombres, se dice pronto, de los cuales poco más de 100.000 son franceses. Todos los demás son españoles, que hay unos cuantos, ojo, a veces no se ha contado, pero sobre todo de Centro Europa, alemanes, belgas, holandeses, austríacos. Se lleva gente de toda Europa. Tiene una derrota ignominiosa que les hace volver, pero la mayor parte de los que mueren no son franceses, son europeos. Y un gobierno de un emperador que se basa en un golpe de Estado que lo que pretende es la igualdad, la fraternidad y que parece que va a llevar a una república, resulta que lleva a una dictadura, que es lo que tenía Napoleón en aquel entonces, disfrazado. Y aquí lo que ocurre es que hay una incertidumbre muy grande, porque ahora mismo esto es una especie de egolatría, no es ninguna dictadura la que hay en Estados Unidos. Se ha hablado aquí sobre la posibilidad de que haya ese contrapoder que anule el poder que tiene Trump, porque bajo el punto de vista de las elecciones ha sido impecable. También ocurrió en Alemania cuando la llegada de Hitler, que llegó por las urnas. Pero, ojo, el tema de fondo... Mira, ha habido un detalle en Estados Unidos que no miramos. En esta semana ha habido 3 elecciones en Estados Unidos y han perdido las 3 los republicanos. O sea, porque sí hay todavía. Y va a haber, pero a mí, antes de un yo año y con todo medio. respeto a Napoleón, a la conquista de España, yo llevo 70 años en paz en Europa, en progreso, Más. en libertades. 80 años, Son casi Con 80, esta en libertades, y no quiero que se pierdan. Claro, y voy a claro. luchar para que no se pierdan. Y lo Eso que es pido lo- es que mis conciudadanos tengan conciencia de que hay ese peligro y que sean conscientes de que hay formas. Que decir, los gobiernos europeos pueden empezar a tomar medidas. Si tocamos a las 5 multinacionales y podemos tocarlas en sus ingresos, van a tocar ellas al gobierno americano. Van a tocar ellas al gobierno. Hay medidas que hay que tomar, eso es lo que hay que discutir. A mí la historia la respeto, pero yo quiero
¿Cómo no me cambian la que tengo hoy, que me da libertad y me da prosperidad? No perfecta, con defectos que hay que modificar, pero hay medidas que podemos tomar para parar esto. Y yo lo que quiero discutir, ¿qué medidas? Por ejemplo, con las 5... Hoy la Unión Europea trataba ya multas millonarias a 2 de ellas, pero es que a lo mejor tenemos que prohibirlas. Pero para negociar, el mismo sistema que está utilizando los americanos, a lo mejor tenemos que la Unión Europea empezar a practicarlas para defender lo que es nuestro y lo que es muy valioso, porque lo más valioso que hay es la libertad. Sí, hasta ahí muy bonito. Incluso eso valdría para un discurso. Pero fijaros bien que hay un tema. Por poner un ejemplo, una de las cosas que ha dicho Trump es que lo que no va a permitir es que haya países que tengan un gran déficit, mejor dicho, que tengan un gran superávit en las negociaciones económicas que tiene con Estados Unidos. El primero, voy a poner un ejemplo, es Irlanda. Irlanda tiene un superávit respecto a Estados Unidos de 70.000. ¿Pero por qué? Si lo podemos estudiar, ¿por qué? Claro, claro. Porque allí no han pagado impuestos durante... Sí, porque no han pagado impuestos y se han ido las multinacionales americanas a Irlanda. Claro. Bueno, eso se puede ver. Y si no entiendes si hay que explicárselo. Sí, pero fijaros Y a que lo mejor... ¿Tú crees que no lo entiende? Yo creo que sí lo entiende. fijaros que lo que Claro, quiere sí, es... ya sé, pero eso es retórico lo que estoy haciendo. Claro, Es claro. retórico. Fijaros que lo Pero que a lo mejor quiere hay que se lo ve mejor. Claro. No, pero es que está claro el asunto. Irlanda tiene ese negocio tan cojonudo, tan estupendo que tiene, por una sencilla razón, porque esos impuestos que tendría que pagarse en diferentes países no se pagan porque en Europa se permite que se facture desde Irlanda al resto de los países. No, hay un paraíso fiscal, pero es un impuesto mínimo, es un impuesto mínimo. Irlanda, hace 40 años, era un país agrícola y pobre. Pobre, no. Y pobre y miserable. Hoy es el país con la mayor renta per cápita. Claro, por esta razón. Por esta razón. Pero lo que está diciendo claramente es no queremos que a Irlanda ni a otros países paguen ahora, a que impuestos a Irlanda no nuestra la gente. toca. Pero una apuesta, No la van a tocar. No la van a tocar. A que Irlanda no la toca. Bueno, la han amenazado. ¿Pero por qué no la va a tocar? ¿Por qué creéis que no Por la el va a tocar? poder de los intereses de Estados Unidos. Hay un poder de los intereses de Estados Unidos real, no ficticio.